Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Entrevistas o Estrategias en Psicoterapia Breve Estratégica. Soy María Martín de Pozuelo, la coordinadora en España del Centro de Terapia Estratégica y hoy, como cada vez que nos entrevistamos, tenemos el honor de tener con nosotros a Roberta Milanese. Bienvenida, Roberta. Bien, gracias María, muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí con nosotros una vez más. Y bueno, mientras que las personas se van conectando y vamos poco a poco, ¿no? Tanto con Latinoamérica, que probablemente muchos de ellos nos están escuchando, y con las personas que desde España y desde Italia, que igualmente algunos compañeros también se conectan para escucharnos, me gustaría poder presentar a Roberta. Sé que muchos de vosotros la conocéis, pero quizás algunas personas la escuchan por primera vez y me gustaría, ¿no?, que pudierais saber ¿no?, quién es Roberta y toda su gran trayectoria profesional. Roberta es psicóloga y es psicoterapeuta e investigadora asociada al Centro de Terapia Estratégica de Arezzo, además de docente en Italia y en otros países, y la responsable organizativa de la sede en Milán de la Escuela Empresarial de Giorgio Nardone, autora de muchos libros y muchos de ellos traducidos al español, con lo cual voy a decir, Roberta, los últimos, que son, ¿no?, los más recientes. Entre ellos está La mente herida, el engañoso miedo de no estar a la altura, y próximamente saldrá en español el libro del que hoy trataremos, que hablaremos de la ira, un tema que poco tratado y poco hablado, y que hoy, Roberta, tenemos el placer de poder escucharla para conocerlo en profundidad. Sabéis que una vez que hagamos las preguntas, vosotros como público y como espectadores podréis preguntar a Roberta dudas, curiosidades o inquietudes que podáis tener acerca de este tema tan apasionante. Roberta, bienvenida, y me gustaría empezar para, ¿no?, poder conocer, ¿no?, el tema y el argumento que hoy nos ocupa. Para ello, ¿cuáles serían, Roberta, los principios o los mecanismos principales disfuncionales cuando los seres humanos, ¿no?, nos enfadamos como algo natural, ¿no?, que tenemos? Cuéntanos un poco para conocerlo en particular. Claro, sí, la ira es una de nuestras emociones fundamentales y creo que es la más incómoda y muchas veces despreciada, porque a veces nos hace perder el control, porque nos hace hacer cosas a veces tontas, a veces peligrosas para los demás o para nosotros. Y desde este punto de vista, estamos todos muy enfocados en intentar gestionarla. O diría a la mayoría de la gente gustaría quitársela desde encima, no sentirla, no vivirla, porque es una emoción que puede ser muy desagradable. Claro, porque desde un punto de vista de reacción hacia los demás, no puede hacer perder el control, agredir, insultar, hacer cosas que pueden dañar nuestras relaciones. Por lo tanto, ¿qué intentamos hacer con esta emoción que nos carga de muchísimas energías? Uno de los primeros mecanismos disfuncionales que mucha gente, en cambio, piensa que es funcional, es el intento de desahogar la ira. El desahogar la ira se puede hacer de maneras diferentes. Hay quien sugiere gritar con mucha voz o golpear al cojín, o sea, desahogarla de manera física, porque como es una emoción que nos da muchísimas energías, porque sirve para enfrentarnos a los obstáculos de la vida, y cuando nos sentimos enfadados necesitamos algo, ¿no?, que nos permita desahogar esta energía. Por esto han nacido en los Estados Unidos y por desgracia ahora en Italia también, no sé si las tenéis en España también, estas son como lugares para desahogar la ira, Sí, rage rooms, ¿no? sí, ¿Han llegado allí también? y en Madrid hay uno que se llama Rompe Madrid. Sí, sí. Vale. Aquí en Milán también tenemos y es un lugar donde tú puedes ir y Sí. puedes destruirlo todo, golpear y la idea es que ese desahogo físico te serviría para aprender a gestionar la rabia, la ira. En realidad
algunas investigaciones han demostrado que el efecto es el opuesto. O sea, claro, que en el momento en el que yo desahogo las energías, luego me siento más descargado, más cansado también, pero eso mismo lo podría obtener haciendo una cosa, o sea, cualquier actividad física que me permita gastar energías. Pero desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista de percepción, lo que se ha visto es que esto en cambio carga más la rabia, en el sentido de que es como si fuera un ensayo de nuestra ira que nos la hace percibir más y sentir más la necesidad de desahogarla cuando volvemos a percibirla. Por lo tanto, desde un punto de vista de aprender a gestionar, esto es un mecanismo disfuncional. Otra manera para desahogar la rabia, la ira, es el hecho de seguir socializándola, hablándola, comentándola con todo el mundo. Me pasa algo, vuelvo a casa y le digo a mi marido, me ha pasado eso, eso, eso. Claro que si me ha pasado algo particular, yo se lo cuento a alguien una vez, eso hace parte de la vida normal. Y incluso puede hacerme sentir mejor. Pero hay iras que nos acompañan en la vida. Por ejemplo, si yo tengo un compañero de trabajo, un jefe con el que no tengo una buena relación y tengo que enfrentarme con él o ella todos los días, claro que esta ira se va sumando. Y el riesgo es que yo todos los días hable de esto con los compañeros de trabajo, con los amigos, y que esto seguir quejándome empeore mi ira. Porque cuando me quejo, sobre todo de la rabia, perdonadme, a mí me sale la rabia porque en italiano si diría así, pero intento llamarla la ira. Cuando la hablo de lo que me está haciendo enfadar, la otra persona tiene dos posibilidades. Si me da la razón, me enfado más porque me está confirmando que tengo toda la razón. Si el otro intenta de alguna manera suavizar mis reacciones, me enfado más porque como ya estoy enfadado y tú no me comprendes y tú me das en contra, y en los dos casos mi ira empeora, empeora, empeora. Y eso creo que es algo, claro, quien conoce la terapia estratégica ya lo imagina, pero quien no lo conoce piensa normalmente que el hecho de hablar mucho de sus emociones es algo positivo. Y en los casos de la ira es uno de los mecanismos peores. Y sobre todo cuando hablamos de yo la llamo la ira enfriada, o sea, cuando la ira es como si fuera una llama y a poco se convierte en una brasa que sería resentimiento o rencor. Cuando seguimos en nuestra vida con el resentimiento hacia algo que nos ha pasado o alguien que nos ha herido. En terapia lo vemos muchos personas adultos que siguen enfadados con sus padres por lo que ha pasado cuando eran pequeños, o parejas que siguen enfadados el uno con el otro, pero no es una ira cálida que explota, es esto, ¿no? Seguir viviendo como si fuera un veneno que no se envenena cada día. Y eso también muchas veces suma al hecho de quejarse y rumiar constantemente. Hay personas que toda la vida siguen rumiando sobre lo que le pasó. Y en este caso, a la ira se suma el dolor, porque muchas veces estamos hablando de heridas que nos hemos vivido. Y eso es la versión de la ira peor. Porque cuando pensamos en los mecanismos disfuncionales de la ira, siempre pensamos a la explotación, ¿no? En realidad es mucho más
peligroso por nuestra salud esta rumiación continua. Han encontrado los investigadores muchísimas correlaciones entre el sentimiento de rencor, esta ira fría, y muchos trastornos como podría ser la migraña, el trastorno al estómago, o sea, todos los, y también los trastornos cardiovasculares, o sea, por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de ira no estamos hablando solo de la versión cálida, sino también de la que los demás quizás no ven, pero no nosotros sabemos que está. Está, vale. Con lo cual, entonces, entiendo que este mecanismo, como tú dices, normalmente lo entendemos como una explosión, pero hay otro que es como más caldente, ¿no? Que va a fuego más lento porque igualmente tiene un efecto dañino para las personas. Y Roberta, ¿cómo podemos aprender a gestionar estos mecanismos disfuncionales de la ira para, ¿no? Tanto las dos versiones que comentas que hay? Claro, claro. Un primer aspecto importante es que, como comentaba antes, cuando percibimos la ira, nos gustaría quitárnosla desde encima cuanto antes. Y esa no es una buena idea, porque la ira es una emoción fundamental y como todas las emociones fundamentales tiene su utilidad. Tiene su función positiva porque nuestras emociones son una dotación, digamos, que tenemos porque tienen sus objetivos. Las funciones positivas de la ira son principalmente dos. La primera es señalarnos que hay algo que no está funcionando en nuestra vida, que no estamos consiguiendo alcanzar nuestros deseos, nuestros objetivos, que hay unos obstáculos, o sea, que tenemos que cambiar algo o en nuestra vida o en cómo percibimos nuestra vida. Y el segundo es darnos las energías para cambiar la realidad. La primera parte es la que hace de la ira un mensajero. Cuando nos enfadamos, nuestro enfado nos está comunicando algo sobre nosotros, sobre nuestros objetivos, nuestros deseos. Si no la escuchamos, ella vuelve y vuelve. Claro, no estoy hablando de la ira típica de cuando estamos conduciendo el coche y tenemos a la persona adelante, ¿no? Y estamos así deprisa, porque eso es, claro, un enfado del momento. Estoy hablando de cuando tenemos un enfados que se repiten en nuestra vida. Por ejemplo, en una situación de pareja, si yo sigo sintiéndome enfadado hacia mi pareja, no es una buena idea intentar quitarme el enfado. Tengo que preguntarme qué me está diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que no me gusta? Y esta información es muy importante, porque claro, yo puedo descubrir que hay algo que tengo que compartir con mi pareja, que tengo que decirle que hay algo que no me gusta, que me daña, o si me doy cuenta de que es algo que no puedo cambiar y que el otro tampoco puede cambiar, puedo decidir aceptarlo o hacer otra cosa o decidir que esta no es una persona con la cual puedo seguir la relación, ¿no? Pero antes tengo que pararme un momento y aceptar, escuchar mi rabia. Eso es algo bastante difícil, sobre todo en las personas que piensan que la manera más funcional para gestionar la ira es la racionalización. La racionalización significa, eso no es importante, pero porque te enfadas, sabes que él o ella no va a cambiar. Todas esas cosas que nos decimos a nosotros, a los demás, que son cosas racionales, o sea, que tienen su sentido y que muchas veces pueden ayudarnos a saber qué hacer con nuestra ira, pero que no pueden bloquear la ira. O sea, la cosa importante es que yo antes tengo que
aceptar que estoy enfadada y comprender por qué estoy enfadada. Luego puedo racionalizar y decidir que bla, 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 pero sin esperar que el hecho de racionalizar me quite el enfado. Imagínate, si tú estás enfadada con tu pareja, yo te digo, pero María, ya lo sabes que él tiene estas características. Sí, vale, tú puedes decirme, lo sé, pero sigo enfadada, ¿no? Claro. Por lo tanto, escucharla y aprender cuál es el mensaje que la rabia nos da. Claro que hay veces en las que estamos tan enojados, tan enfadados, que no conseguimos tener esta lucidez tampoco para comprender el mensaje. Claro. Son las situaciones en las que tenemos que canalizar la ira fuera, en el sentido de que como si estuviéramos con demasiada ira Claro. y esta nos mueve demasiado, no nos permite razonar, ¿no? Y la manera con la que la hacemos como terapeutas estratégicos son las cartas de la ira, las cartas de la rabia. O sea, decirle a la persona que se siente tan enfadada cada día de tomar un papel, un polígrafo, imaginar que está escribiendo una carta a la persona, a las personas, o puede ser también a la naturaleza, a Dios, a la casualidad, a lo que sea, pero algo, alguien hacia que vive la ira y poniendo allí todo lo que se pudiera, diría, todo lo que haría, todo, o sea, sin algún tipo de límite, de manera que se obtienen dos efectos. Claro que luego no tienes que dársela al otro, solo tiene que, yo a veces le digo que se la rompan luego si no me la pueden traer, y porque claro que no son cartas hechas para leerlas, sino para escribirlas, para obtener dos efectos. El primer efecto es lo que la mayoría de las personas comprenden y es la parte que se parece más al desahogo, ¿no? Me pongo y me desahogo. Pero en realidad hay mucho más. Porque mientras yo escribo todas las malas cosas que me gustaría decirle al otro, mi percepción del otro va evolucionando. Por un lado, porque me permito expresar mi ira, porque muchas veces no nos los permitimos porque nos sentimos en culpa, porque pensamos que la ira no es una emoción inteligente de personas maduras y en aquel lugar no permitimos, no tenemos que hacerlo, ¿no? Y desde este punto de vista hacemos algo que normalmente no hacemos. En haciéndolo, nuestra percepción del otro a poco se transforma, porque en el escribirlo podemos descubrir que en realidad no es tan malo o descubrir que quizás yo también he hecho algo que ha creado esta situación. Por lo tanto, el efecto es un cambio de percepción. Porque esto es un aspecto fundamental en la gestión de la ira. No nos enfadamos por lo que pasa, nos enfadamos por nuestra interpretación de lo que pasa. Y, por ejemplo, si yo voy a una tienda y hablo con la persona que trabaja ahí, esta persona no es tan amable, yo puedo pensar que es una persona muy mal educada, que no hace bien su trabajo, tomármela de manera personal y enfadarme. Pero si yo supiera, por ejemplo, que esta persona le ha pasado algo terrible aquel día o que tiene un terrible mal de cabeza o tuviera otra explicación para comprender su actitud, ya esto sería suficiente para no sentirme enfadado o también sentir o incluso sentirme, ¿no?, con un poco de pena hacia la persona. Por lo tanto, es nuestra interpretación de los hechos. Es que como seres humanos tenemos muchísimos autoengaños que no nos ayudan a interpretar de una manera funcional. El principal que nos interesa es las trampas de las expectativas. Nosotros nos expectamos que los demás piensen, se comporten y sientan como haríamos nosotros en su lugar.
¿Cuántas veces hemos sentido decir o hemos dicho, piensa, este amigo nunca me ha llamado y sabía que estaba enferma, y yo en su lugar lo habría hecho? Eso significa que a él de mí no le importa nada. Y quizás al mismo tiempo el otro está pensando, pobre Roberta que está enferma, no voy a molestarla, no la llamo, porque cuando me llamaban a mí estaba enfermo, me costaba muchísimo eso del estar al teléfono, ¿no? Dos percepciones diferentes. Pero nosotros siempre pensamos que los demás tengan la misma que tenemos nosotros. Esa es una trampa, porque claro que cuando los demás hacen algo diferente, que no se corresponde a lo que para nosotros es la cosa correcta, eso puede hacernos enfadar. Y desde este punto de vista, todas las cosas que podemos hacer, como por ejemplo escribir las cartas, pero también tener un diálogo con alguien que pueda ayudarnos a ver las cosas desde otro punto de vista, puedes ayudarnos a intervenir sobre la percepción que desencadena la ira. Y eso es el trabajo más difícil, porque las cartas de la ira son una buena manera para gestionarla cuando ya se ha desencadenado. Pero el trabajo verdadero, cuando se trabaja con personas que tienen muchísima tendencia a la ira, y guiarlos a ver la realidad desde otro punto de vista. O sea, guiarlos a darse cuenta de que las personas pueden hacer cosas por otras razones que no sea la idea de faltarle respeto o dañarle. Es que nosotros somos muy egocéntricos, ¿no? Si nos pasa algo, es algo en relación a nosotros, pero no somos el centro del universo. A veces la persona se comporta de alguna manera por sus cosas, ¿no? Y esta es la parte más difícil. Por eso a veces es necesaria una ayuda terapéutica, porque alguien que pueda ayudar a salir de nuestro punto de vista y darnos otros diferentes o ayudarnos a encontrar otros diferentes no es tan fácil. Cierto. Vale, gracias, Roberta. Y entiendo que lo que, ¿no? La ira, ¿no? Es, muchas veces, ¿no? Metafóricamente, ¿no? La hemos denominado estratégicamente que podría ser un caballo, ¿no? Que se puede cabalgar. ¿Qué significaría esto en concreto? ¿Puedes ayudarnos a entenderlo? Esa es la parte que a mí me ha gustado más de la decisión de escribir este libro, ¿no? Porque esta pobre ira es siempre despreciada por todos. Y decía, se me ha faltado un attimo la imagen. Un poco la conexión, creo, sí. Vale, pero decía que es la parte de la investigación que me ha gustado más, porque la ira siempre es una emoción despreciada y la idea, en principio, es el caballo que se tiene que adomesticar, ¿no? Pero en realidad, como es un caballo muy poderoso que tiene muchas energías, puede ser un caballo que yo puedo cabalgar para llegar a mis objetivos. Hemos dicho que la rabia nos informa sobre lo que no está funcionando en nuestra vida y nos proporciona las energías para superarlos. Por lo tanto, podría ser la emoción más estratégica que tenemos si sabemos cómo utilizarla. Y te hago un ejemplo. Es la ira la que puede permitirme poner los límites a los demás. Porque ¿quién, por ejemplo, tiene miedo al conflicto o quién tiene miedo a la impopularidad? Son las personas que quieren gustarle a todo el mundo, no se permiten percibir la ira y son aquellas que dicen siempre sí a todo el mundo. Y muchas veces el hecho de sentir la ira de esto le permite poner límites. En el libro he escrito que esto es un libro para las personas que sufren la ira de manera disfuncional, pero quizás más para quien no la vive, en el sentido de que sin vivir la ira yo no tengo esta capacidad de luchar para mis objetivos,
podemos imagínate, la ira es a la base de muchos cambios que hacemos en nuestra vida. La ira puede ayudarme a gestionar, enfrentarme a un abandono amoroso, porque el hecho de estar enfadado con el otro me puede ayudar en el primer tiempo a no caer en una depresión. Es lo que me permite introducir cambios en la sociedad también. Es verdad que, por un lado, la ira desde un punto de vista social puede crear problemas, pero ha sido también el motor de las revoluciones. Y no estoy pensando solo en revoluciones sangrientas, ¿no? Por ejemplo, el Mahatma Gandhi decía siempre que era su ira transformada, la ira hacia la injusticia transformada que le permitía llevar adelante su lucha no violenta, ¿no? Por lo tanto, podemos transformar nuestra ira de manera positiva como un motor para alcanzar nuestros objetivos. Y de hecho, si lo piensas, a veces lo hacemos en terapia también. Cuando tenemos una persona que tiene una actitud de víctima, por ejemplo, la enfrentamos intentando hacerla reaccionar con ira desde un punto de vista terapéutico, ¿no? A veces para rechazar lo que le estamos diciendo, despertar esta energía maravillosa que la ira puede ser. Claro que puede serlo si sé cómo gestionarla y utilizarla. Eso es para decir que no es una buena idea intentar ponerla al lado, porque es un recurso fundamental que tenemos. Y si lo sabemos utilizar, es nuestro caballo para llegar a los objetivos más deseados. Vale. Roberta, y seguramente, ¿no?, las personas que nos están escuchando, ¿no?, sobre como dices, la ira, que es un poco la olvidada, la que, ¿no?, menos textos de referencia hay, los alumnos o las personas curiosas, ¿no?, sobre ella, les gustaría seguramente saber algún libro o texto de referencia, ¿no?, aparte, ¿no?, del que ya está publicado, el tuyo, ¿no?, que está publicado en italiano y que brevemente, ¿no?, para el año que viene estará en español. ¿Algún otro texto que puedan profundizar en ello? ¿Nos Sí, recomendarías? vale. Por un lado tenemos el libro de Giorgio, Emociones e Instrucciones para el Uso, que trata muy bien de la rabia. El otro, que no sé si lo hay en español, pero imagino que sí, es el nieto de Gandhi y se llama El don de la rabia, del don de l'ira. No sé si lo han traducido, y es muy interesante porque nos explica bien cómo Gandhi no era una persona que, o sea, pacífica, que no vivía la ira. No, él la vivía muchísimo, pero había encontrado su manera para transformarla. Y este es un libro que me ha encantado porque me ha ayudado a comprender desde qué punto de vista es una emoción que, si aprendemos a gestionar, puede convertirse en nuestro mejor aliado estratégico. En italiano se llama Il dono della rabbia, yo creo el don de la ira, si la han traducido, pero creo que sí, porque es el nieto de Gandhi y es un libro muy, muy interesante. Vale. Ahora, y tenemos ya las primeras preguntas, mientras que más personas se van animando a preguntar. Y Ana te quiere preguntar si la ira, podríamos decir que tanto por exceso, ¿no?, a nivel como por defecto, es un problema, según lo que decía. Entonces, ella quisiera saber cuál es el equilibrio, cómo poder encontrar ese equilibrio entre el exceso de rabia y el defecto. Es un'ottima pregunta. Io non so se podemos encontrar un equilibrio desde un punto de vista estático. Es una cuestión dinámica, o sea, cada uno de nosotros tiene su tendencia, ¿no? Hay algunos más reactivos frente a la ira, otros menos. Claro que si nos damos cuenta de que nuestra ira se desencadena con una frecuencia que nos crea dificultades, ¿no? Tenemos que hacer algo para gestionarla, que puede ser, por un lado,
utilizar las cartas, por el otro, preguntarnos si tenemos que cambiar algo en nuestra vida. Al mismo tiempo, si estamos viviendo en un momento de vida en la que no estamos satisfechos, pero nos sentimos como descargados, sin estímulos, sin ira, quizás, ¿no? Tenemos que preguntarnos qué falta o si cómo funciona que nunca percibo la ira, porque a veces yo encuentro personas que me dicen, yo nunca, eso no es mi problema. Y digo, vale, si nunca la percibes es un problema, porque es imposible que en tu vida no haya nada que te haga vivir, ¿no? Esta emoción. Y muchas veces descubrimos que son personas que la reprimen porque han aprendido, por ejemplo, en familia, que era una emoción negativa, que le daba, hacía vivir sentimiento de culpa, porque muchas veces la ira se reprime por sentimiento de culpa, o a veces es por miedo. Si yo me permito expresar mi ira, los demás me abandonarán o no me quererán. O sea, si una persona nunca vive, tiene que preguntárselo. Pero el equilibrio es algo dinámico. Yo puedo vivir periodos de mayor energía de ira y periodos más tranquilos sin que esto signifique que la ira es un problema, la gestión de la ira un problema. La gestión de la ira, vale. Carla, desde México, te quiere preguntar dos preguntas, ¿vale, Roberta? La primera, además de las cartas, ¿hay alguna otra expresión para calmar la explosión de la ira? Vale, las cartas sirven para prevenir la explosión de la ira. En el sentido de que yo empiezo a escribir, pero claro, si yo estoy a punto de explotar, puedo utilizar, porque a veces las personas es como si pasaran de 0 a 100 muy rápidamente. Y aunque escriban cartas o no hay personas con las que tienen algo, pero tienen esta reactividad. En este caso, podemos sugerirles utilizar una maniobra que es esta. Le pedimos que cuando se encuentran en una situación en la que empiezan a sentir un poco de ira, la midan como si fuera una escala, ¿no? Si sienten que esta ira está subiendo, pero se mantiene a un nivel controlado, no tienen que hacer nada porque ellos la perciben, pero no hay riesgo de que explote. Si se dan cuenta que la ira está subiendo demasiado y hay riesgo que se pierda el control, tienen que pedirle disculpa a la persona que tienen enfrente, diciéndole perdóname. Si la conoce, la formulación puede cambiar, pero podría ser, claro. Tú sabes que a veces yo tengo que decir las cosas de manera demasiado dura, perdóname, es un límite mío, pero no puedo, ¿no?, controlarme y luego dejarla ir. La cosa interesante de este estratagema, que en realidad es una concatenación de estratagemas, es que pueden pasar dos cosas. En el primer caso, cuando la persona se pone ahí y mide su nivel de ira, se da cuenta de que consigue mantenerla a un nivel funcional. El otro caso es si no lo consigue, en lugar de explotar, antes se disculpa. El hecho de disculparse no solo baja ya el nivel de explotación, sino que reduce los efectos dañinos de la explotación al otro, porque yo me he tomado la responsabilidad de mi reacción, me he disculpado antes, ¿no? Y eso es una buena manera para, poco a poco, se necesita tiempo, aprender a gestionar bien esos momentos particulares. A veces se tiene que trabajar con las dos maniobras, o sea, las cartas de la ira para descargar antes y luego aprender a declarar el perturbador secreto. Esa es una manera para declararlo, es relacionado a la ira y no al miedo. Pero eso ayuda mucho a la persona a aprender a gestionar este fuego que, ¿no?, les
sube de repente en el momento en el que lo vive. Bien, gracias. Roberta, la siguiente pregunta de Carla es, ¿algunas estrategias de cómo cambiar la percepción de la interpretación? Eso es más difícil. Y puedo sugerirle una tarea que utilizamos, por ejemplo, en nuestros cursos. Es un entrenamiento. El entrenamiento sería frente a una situación, por ejemplo, la persona en la cafetería que me trata de manera maleducada, encontrar 5 diferentes puntos de vista para describir lo que ha pasado, para interpretar lo que ha pasado. Por ejemplo, yo digo, porque es una persona maleducada, podría ser, me ha dicho esto porque tenía mal de cabeza, me ha dicho esto porque había peleado con su jefe, o sea, proprio entrenarnos a encontrar 5 puntos de vista diferentes sobre cualquier situación, porque este ejercicio nos permite Ampliar nuestra posibilidad, quizás, sí, ¿no? quitarnos de nuestra rigidez y flexibilizar nuestra capacidad perceptiva. Y si estamos acostumbrados a hacerlo cuando es algo que no nos afecta, luego conseguiremos hacerlo cuando hay algo que nos afecta. Es un entrenamiento muy bonito para los terapeutas estratégicos indispensables, para quien no lo es muy útil, porque nos ayuda a recordarnos que no somos nosotros lo que tienen la justicia, la certeza. Nuestro punto de vista es nuestro punto de vista, no es la realidad. Que no hay una única verdad, ¿no, Roberta? Claro, claro, no existe una única verdad, sino puntos de vista diferentes, y si aprendemos a comprender que los demás ven la realidad desde otros puntos, eso nos ayuda muchísimo con la ira. Yo diría que es no es una estrategia, es el entrenamiento principal para flexibilizar nuestra capacidad de ver la realidad y disminuir muchísimo nuestras reacciones de ira frente a lo que hacen los demás. Genial, gracias, Roberta. Continúo con más preguntas. Cristina te pregunta, Roberta, ¿te parece que en la actualidad hay muchas personas que confunden la reacción fisiológica de la rabia con la ansiedad? Sí, muchísimas, muchísimas. Eso es muy interesante porque las personas normalmente están tan acostumbradas a hablar de ansiedad que ponen bajo esta capa de ansiedad cualquier activación emocional. Y a veces, cuando se trabaja con personas, por ejemplo, que sobre un problema relacionado al miedo, ellas están tan acostumbradas a pensar en esta activación fisiológica como si fuera ansiedad, que no se dan cuenta que puede ser ira. Y es muy importante que el terapeuta en este caso le ayude a darle el nombre. El tema de nombrar las emociones es algo que me parece estar empeorando siempre más, sobre todo en los adolescentes, que tienen una grande dificultad a darle un nombre a lo que están percibiendo. Y como todo lo que no sabemos nombrar no lo podemos gestionar, eso es un problema muy grande con la ira. Por lo tanto, sí, eso pasa muy, muy a menudo. Vale. Interesante, ¿no? Esta parte, ¿no? Sí. De reacción fisiológica, ¿no? Que se pueda Porque confundir. son bastante parecidas. Hay, claro, hay Activación, corazón que entiendo, late, la respiración, la diferencia es la sangre que en la ira sube a los brazos para defenderse o agradecer, mientras en el miedo baja a las piernas. Pero desde un punto de vista cardiovascular es igual. Es que quien está acostumbrado a vivir ansiedad, llama ansiedad. A veces también me ha pasado con la excitación placentera. Quien tenía mucha ansiedad no la sabía distinguir bien, porque la excitación
le recordaba la ansiedad y le daba miedo. Como activación, ¿no? Entiendo. Como activación fisiológica, sí. Claro. Vale, continuamos. Liz, le gustaría saber cómo es el proceso en el que finalmente la persona aprende a gestionar esta ira y cómo es decir, dentro del procedimiento, cuáles serían los pasos que la persona Sí, necesita hacer. sí. Y eso en el libro lo he explicado bien, porque no hay un proceso igual para todos. O sea, es muy diferente si yo soy una persona que tiene muchísima ira y sigue explotando y, y que tengo que empezar con las cartas de la ira, por ejemplo, para bajar el nivel, o una persona que sigue comiéndose la ira y no consigue verla. En este caso tengo que hacer algo diferente. Hay personas que no la ven, hay personas que no saben con qué está relacionado. Por lo tanto, a veces tengo que estimular la ira, a veces tengo que ayudar a la persona a bajarla, a veces se tiene que empezar por la atribución de sentido, ¿no? Por la percepción. Es un trabajo en el que no hay cómo puede ser con el miedo, que hay unos pasos específicos con una secuencia. Depende de cómo la ira se manifiesta y depende de lo que tengo que hacer con la ira. Si tengo que canalizarla y ya está, o si es importante que la utilice. Vale, vale. Qué interesante igualmente, ¿no? Entiendo que según la perciba, como esto que decías, ¿no? De igualmente y en función de esa percepción de la ira pueda reaccionar, ¿no? A ella, ¿no? Claro, claro. A veces, por ejemplo, la ira es una emoción que la persona nos trae, pero en realidad es el efecto secundario de un miedo. Por ejemplo, todas las personas que no consiguen, muchas personas que no consiguen decir no, y se sienten empujadas a secundar siempre los demás, llegan a un punto en el que se pueden enfadar o con los demás o con sí mismo. Y llegan, por ejemplo, a terapia diciendo yo estoy enfadado. Y si el terapeuta no es tan atento, piensa tengo que trabajar con el enfado. Pero en este caso es una ira sana, porque es la reacción a una incapacidad por miedo, por ejemplo, a la impopularidad. Por lo tanto, en este caso no tenemos que quitarle la ira, sino decirle que la ira es sana porque ellos tienen que trabajar sobre el miedo. Y si le quitáramos la ira, no haríamos un buen trabajo, porque la ira, en este caso, es la señal que no están gestionando un miedo. Un miedo. Por lo tanto, es muy diferente lo que tenemos que hacer con la ira. Por eso siempre digo, escuchar cuál es el mensaje. Y lo digo a los terapeutas también, porque los terapeutas también, como la ira es desagradable y contagiosa y molesta, piensan siempre si hay ira tengo que intervenir. Y muchas veces los terapeutas estratégicos siempre sacan esas cartas de la ira en cualquier momento, ¿no? He visto a la persona, estaba enfadada, le he dado, vale, pero esta ira, ¿con qué estaba relacionada? ¿Era útil o era disfuncional? O sea, no es porque la veo y es desagradable, tengo que quitarla. Tengo que comprenderla antes y luego poder así canalizarla si es necesario. Bien, pues justo, ¿no? En relación a esto último que estás diciendo, Manuel, ¿no? Quiere saber cómo podemos ayudar a una persona a elicitar y vivir su ira reprimida. Esa es otra pregunta grande. Depende de qué tipo de ira reprimida. O sea, por ejemplo, muchas veces la ira reprimida es porque es algo relacionado más con un resentimiento y, por ejemplo, que yo tengo, por lo que me pasó muchísimo, hace muchísimos años, y yo pienso que no es inteligente, no es honorable seguir enfadado y por lo tanto no quiero verla porque ya ha pasado mucho tiempo, pero está ahí. Podríamos ser, es como si siguiera teniendo una herida con una infección y yo
hiciera como si esta herida ya se hubiera sanado. En este caso yo tengo que guiar a la persona a transformar la herida en cicatriz. Son las situaciones en las que la ira se mezcla al dolor y, por ejemplo, se trabaja con lo que puede ser la novela criminal, la crónica de los desastres. O sea, yo tengo que guiar a la persona a volver allí. A veces, por ejemplo, la persona no la ve. Estoy pensando en una chica que ha venido a verme por lo que parece un trastorno de la alimentación, en el sentido que ella sí se da atracones, pero ha intentado muchas terapias por las atracones, lo que nadie del que se había dado cuenta es de que esta chica perdió el padre murió y ella sigue enfadada por esta pérdida y enfadada porque su madre ha encontrado otra pareja. Y este enfado que ella no percibía se transformaba en atracones que en este caso eran atracones de, ¿cómo se dice? Ahora me falta la palabra, sedativos, atracones sedativos, ¿no? Para no percibir la ira. Pero cuando yo he empezado a decirle que me parecía que el tema del luto no se había resuelto, al principio ella muy fría me decía que no, que sí que estaba un poco dolida. Cuando se ha puesto ahí, en este caso, con las cartas de la ira que ella no percibía, yo le he dicho, vale, tú escríbalas, lo que te viene, le ha salido de todo. Por lo tanto, a veces es muy escondido, es muy escondido. Otras veces se transforma en síntomas psicosomáticos. Y eso es mucho más difícil porque es como si el cuerpo se tomara la tarea de descargar la energía de la ira y no la dejara subir a nivel de la corteza cerebral. O sea, no la veo porque ya es mi estómago que se la quita. Y allí, claro, que es el terapeuta que tienes que ir un poco así, me diría como no, haciendo pruebas, porque a veces sientes que hay algo que no encaja, pero cuando la encuentras, si encuentra la manera para que la persona la vea, luego la persona puede explotar también. Pienso en otro caso, esta es una mujer cuyo marido había dejado 2 veces para irse con otra mujer y había vuelto a casa y acababa de salir con otra mujer por la tercera vez y ella me comentaba que ella nunca se había enfadado, ella no sabía que era el enfado. Vale, yo no recuerdo qué le dije en aquella sesión, pero la sesión siguiente me dijo que estaba enfadadísima, que eso ya no podía más. O sea, era como si hubiera abierto, ¿no? Sí, abierto algo, ¿no? Y abriéndolo, un enfado, una ira sana, porque eso le permitió no permitirle volver la cuarta vez y Claro. decirle, vale, ya está, yo no quiero, ¿no? Ese es el terapeuta en este caso que tiene que ir, ¿no? Tocando puntos, saber dónde se reacciona. Entonces, sería, Roberta, que normalmente desde el modelo estratégico ¿no? existe el protocolo, las diferentes estrategias y lo que quieres decir que con este caso, cuando trabajamos con la ira como emoción de base, sería dentro de un traje a medida, un diseño especial Un poco más, sí, de sí. cada persona, ¿no? O Sí, de cómo sí, la vive cada persona y reacciona a ella, ¿no? sí, 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 porque no es como el miedo, ¿no? Que dices, vale, el miedo me sirve, solo tengo que volver a que esté a su nivel y hacer todos. La ira es ambivalente, o sea, es ambivalente y puede servirme, si no la siento, tengo que moverla y si la siento demasiado, y por lo tanto sí, es un poco más difícil trabajar con la ira si alguien necesita agarrarse a un protocolo de seguridad, ¿no?
Vale, vale. Pero claro que Ujú. luego es verdad que es una emoción con la que se puede trabajar muy bien con todas las herramientas estratégicas, pero sí, como decías tú, cortándolo más a medida de la Más persona. afín, ¿no? Vale. Carla tiene una nueva pregunta y le gustaría saber si has identificado en tu estudio si hay diferencias de estrategias que sean más útiles para hombres versus estrategias que funcionen más para mujeres. Vale, desde un punto de vista estratégico, no, Mm, porque funcionamos de la misma manera. Lo que puedo decir es que hay maneras diferentes, yo creo desde un punto de vista cultural, de cómo se manifiesta la ira disfuncional. O sea, es mucho más aceptable en nuestra sociedad para un hombre expresar la ira de manera de ujú, explotación, mientras una mujer es considerada menos adecuada si la expresa de cierto. esta manera, ¿no? Ujú. Así como, por ejemplo, la actitud pasivo-agresiva, que otra manera para expresar la rabia de manera escondida, es más frecuente en los hombres que no quieren conflictos. Pero desde un punto de vista de gestión, no, las maniobras son las mismas. Solo Ujú. hay diferentes tendencias en la manera, los hombres, la expresión, la explotación de la ira a veces culturalmente no solo aceptada, sino algo que en algunas culturas es algo bueno, ¿no? El hombre fuerte Claro. y agresivo. Pero Ujú. esto es un tema más cultural, no fisiológico, intendo decir, Claro. es cultural. Vale. Luego, Paula, le gustaría saber si hay alguna modalidad en la que como terapeutas tengamos que comunicar diferentes con personas que tengan esta problemática. Sí, claro. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la ira es muy contagiosa y Ujú, que una persona que está enfadada enfrente puede hacernos sentir incómodos desde dos puntos de vista. Crearnos enfados porque nos molesta o miedo. Porque a veces la persona enfadada, aunque no sea hacia ujú. nosotras, puede hacernos sentirnos incómodos, porque nosotros terapeutas también tenemos nuestro vivido con la ira y muchas personas no han aprendido a gestionar la ira en los demás. Claro, tenemos que evitar los típicos errores. Cuando alguien está enfadado, hay que dejarlo descargar desde un punto de vista verbal, sin interrumpirlo, Ujú. dejar que se queje, porque si que intentamos interrumpirlo e intentamos suavizar su ira, es como decirle cálmate, ¿no? La típica función que hace enfadar todo el mundo. Estoy enfadado y alguien me dice cálmate. Por lo Ujú. tanto, tenemos que aceptar la expresión de la ira, hacerla de fluir en la sesión y luego podemos hablar sobre la ira, ¿no? Vale. Claro que a veces la ira puede ser característica de un trastorno paranoico y Mm, allí sí se tiene que trabajar con toda la comunicación relacionada al trastorno paranoico, que significa, por ejemplo, evitar darle en contra la percepción de la realidad de la persona, sino utilizar su ira contra la ira. Esa vale. es una característica de cuando trabajamos con quien tiene una Ujú, visión de la realidad tan rígida que si intentáramos suavizarla perderíamos la relación. Por lo ujú. tanto, con los paranoicos enfadados, al principio aceptamos su percepción de la realidad como si fuera verdadera y luego añadimos cosas para que la percepción evolucione y la ira también. Pero son situaciones particulares. Gracias, Roberta. Maribel, le gustaría saber si es verdad que bajo la ira encontramos muchas veces la tristeza. A veces sí, podemos encontrar la tristeza o el dolor bajo la ira, sobre todo cuando estamos hablando de resentimiento y rencor. O sea, cuando es una ira enfriada, está muchas veces mezclada al dolor, o también, por ejemplo, todas las veces que la ira es el efecto de una herida emocional, porque si alguien me hiere desde un punto de vista emocional, pero también físico, ¿no? Alguien me da un golpe, me enfado porque siento dolor.
En todas esas situaciones, muchas veces la ira es el efecto de un dolor o de una tristeza y a veces puede ser un efecto al principio positivo porque me permite reaccionar, pero puede convertirse en algo que me impide sanar la herida porque sigo infectándola con el veneno de la ira. Por lo tanto, si esta es la situación, tenemos que trabajar sobre la ira para luego poder trabajar sobre la tristeza y el dolor. Qué interesante, Roberta. Vale. Y la última pregunta, nuevamente Manuel también quiere saber si podrías explicar el concepto que significa el perturbador secreto. El perturbador secreto es una maniobra estratégica que consiste nel hacer declarar a la persona algo como si fuera un secreto. El secreto en realidad es el hecho que declarar algo cambia la percepción y la reacción de la persona. En el caso que acabamos de ver, yo declaro que, perdóname, pero no consigo controlarme, ¿no? Ahora voy a decir cosas desagradables, perdóname, pero yo puedo declarar, por ejemplo, cuando tengo que hablar en público y tengo miedo, ¿no? Si siento que en este caso no el nivel de ira, sino el nivel de ansiedad sube, declarar a todo el mundo, me disculpo porque mi presentación no será tan buena, pero es que me siento tan emocionado y lo que sea. Es una maniobra que permite trabajar sobre espontaneidades emocionales que podrían ser, por ejemplo, el miedo o la ira. Y el hecho de declarar, sabiendo que tengo que declarar solo si el nivel de emoción sube, permite a la persona ya aprender a gestionar mejor la emoción sobre que tenemos que trabajar, o el miedo o la ira. Vale. Gracias, Roberta. Gracias a ti, María. Interesantísimo el tema del ira, ¿no? En toda su globalidad. Esperamos leerlo muy pronto en español y tenerte igualmente pronto en otra próxima ocasión para que podamos, ¿no?, disfrutar y aprender contigo. Te saludan muchísimas personas, Rosa, Manuel, Maribel, Cristina, Dolores, y te mandan un abrazo igualmente y que yo a ti. A todas. Es siempre un placer estar con todos ustedes y a volver a vernos en presencial, que siempre es lo que más me gusta. Y a ti también, María, que nos vemos siempre así de vez en cuando, ¿no, Roberta? de vez en cuando, sí. Esperamos que sea pronto. Vale, eso espero. Un abrazo y gracias a todos por estar con nosotros. Nos vemos el día 29 con Stefano para igualmente charlar con él y aprender de terapia neuroestratégica. Un abrazo para todos. Ciao a tutti, ciao a todos.